es el momento en el que una treintena de ganaderos asaltan este edificio de Lorca, en Murcia, donde el ayuntamiento iba a debatir la moción que limita la construcción y ampliación de granjas de porcino. ¡Ay, si los asaltantes fueran de izquierdas! Engancho yo así a un policía y me sacan 16 apellidos vascos y 2 kilos de titadine del bolsillo. Ay. Lo de Lorca parece la España cutre, la versión hacendado del asalto al Capitolio. Pero ojo, que tras la España de charanga y pandereta siempre estuvo el horror. El franquismo era cutre, pero no era una dicta blanda con SEAT 600 y con Fraga luciendo su barriga racial y española en Palomares. El franquismo nunca dejó de asesinar a lo mejor de España y consolidó en el poder a una de las oligarquías más repugnantes de Europa. El caso es que lo cutre produce una cierta condescendencia, como la condescendencia que producía Torrente, el personaje de Santiago Segura. Segura consiguió hacer de un policía corrupto, machista y bastante asqueroso en general, un tipo simpático. Segura sacaba así del armario a millones de torrentes que hoy desfilan orgullosos en los mítines de Vox, capitaneados por un pobre trepa del PP, Abascal, que ha construido su masculinidad con batidos de proteínas, vaqueros de esos que oprimen el centro de la virilidad castiza y con una barba que disimula un mentón que nunca llegó a existir. Cutre. Ciertamente Abascal es tan cutre que ni siquiera llega fascista y se queda en reaccionario. Para ser líder fascista hacen falta unas pocas lecturas más de las que Abascal no tiene. Pero aunque sea cutre, es peligroso y eso no hay que olvidarlo. Con lo de Lorca pasa algo parecido. Es cutre lo que ha ocurrido, pero es peligroso. El asalto de los escuadristas patronales al ayuntamiento es el último resultado de una operación compleja y orquestada. Un bulo fabricado por un tabloide propiedad de la patronal de las macrogranjas fue reproducido por la mayoría de los medios de comunicación, articuló el discurso político de las derechas, sí a la ganadería, no al comunismo, y ha terminado provocando el asalto a un ayuntamiento que de haber ocurrido en Euskadi o en Cataluña, o de haber tenido como protagonistas agentes de izquierdas, habría hecho que los principales telediarios hablaran de terrorismo callejero y que sus protagonistas acabaran en la cárcel. A lo mejor algunas y algunos pensáis que estoy exagerando. ¿Exagero? Pregunten a los Jordis que se subieron a un coche si exagero. Pregunten a los chavales de Alsasua si exagero. Pregunten a Alfons si exagero. Pregunten a los titiriteros que no gustaron a Carmena si exagero. Pregunten a Valtoni y a Hassel si exagero. Pregunten a Alberto Rodríguez y a Isa Serra si exagero. Y es que los fachas son cutres, pero son peligrosos. Ojo. No son peligrosos solo porque sean violentos o agresivos. Los fachas en España nunca han sido valientes y hoy les volvemos a oír llorar diciendo que en Lorca les engañaron, pobrecitos. Son peligrosos porque actúan con absoluta impunidad y porque saben que quien les haga frente es muy probable que sea perseguido y criminalizado. Nosotras y nosotros somos solo un puto podcast, pero aquí no vamos a dejar de señalar a quienes les protegen y alientan y de explicar con rigor su modus operandi. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, y en La Base hablamos del asalto al Ayuntamiento de Lorca. Contaremos con nuestra matemática Sara Serrano al mando de los datos, con nuestro filólogo Manu Levín interpretando el significado de las palabras, de lo que se dice y lo que no se dice en los medios de comunicación. Contamos también con Gara Santana, redactora jefa de LU. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes por invitarme. Vamos a entrevistar a Gloria Martín, concejal en el Ayuntamiento de Lorca, y vamos a contar con el testimonio de Francho Aijón, padre de Javier Aijón Vázquez, uno de los 6 jóvenes antifascistas de Zaragoza que están viviendo una situación enormemente difícil de represión. Y vamos a estrenar además una nueva sección de la mano de Carla Galeote, una tiktoker que hace cosas. Arrancamos, Lolo. La base de datos.
Bueno, Sara, dispara. Buenas tardes, Pablo, y voy a hacer un repaso de lo que ha sucedido en Murcia. El pasado lunes, un grupo de hombres asaltó el Ayuntamiento de Lorca interrumpiendo un pleno en el que se debatía limitar la distancia de granjas porcinas con el núcleo urbano. Un dato importante, Lorca es el segundo municipio de España con más macrogranjas. El segundo municipio de España con más macrogranjas. Exactamente 2 días antes, la Asociación de Empresarios y Ganaderos convocó vía WhatsApp una manifestación bajo una afirmación falsa, que lo que en realidad se pretendía era paralizar totalmente la construcción de nuevas granjas. Es decir, que esto era un bulo, porque de lo que se estaba debatiendo en el Pleno era la limitación de la construcción o ampliación de macrogranjas cerca de los núcleos urbanos, no la paralización total. Exactamente, entre los asaltantes además se encontraban líderes del PP y de Vox. ¿Cómo? O sea, que entre los señores cabreados sin filiación política había miembros del Partido Popular y de Vox. Sí, así es. Pocos días antes y al calor del bulo de las macrogranjas construido contra Alberto Garzón, representantes de Vox y del PP visitaron Lorca para mostrar su apoyo a los ganaderos frente a la criminalización de la carne. No me lo puedo creer. Los jefes de Vox y del PP estaban calentando el ambiente. ¿Cuál fue la respuesta policial ante el asalto al ayuntamiento? Pues a pesar de que un grupo de ultras se saltó el cordón policial y amenazó a los concejales, no hubo cargas policiales. Igualito que si hubieran sido manifestantes de izquierdas. ¡Ay! ¿Dónde están las UIPs cuando se les necesita de verdad? Sí, vamos a hacer un repaso de distintas actuaciones policiales en los últimos tiempos. Marzo de 2020, Jusapol convoca una concentración a las puertas del Congreso. Los manifestantes acaban rompiendo el cordón policial de sus propios compañeros. Violando además la ley Mordaza, contra cuya derogación se manifiestan y se concentran. Muy llamativo. Seguimos, mayo de 2020. Vecinos del barrio Salamanca salen a las calles saltándose el confinamiento, llevan banderas de España, alguna que otra franquista, y cantan Novios de la Muerte, el himno de la Legión. No hubo rastro de antidisturbios. Para que todo el mundo lo entienda, si eres cayetano y del barrio de Salamanca, puedes incumplir la ley. No vendrán los antidisturbios como ocurre en Vallecas. Septiembre de 2020, precisamente en barrios como Vallecas, asociaciones de vecinos convocan manifestaciones contra los confinamientos selectivos que lleva a cabo Ayuso durante la pandemia. Las concentraciones fueron duramente reprimidas, 4 jóvenes fueron detenidos y 2 de ellos presentaron denuncias por haber sido golpeados durante la custodia policial. Parece que las cargas policiales dependen básicamente del código postal del barrio en el que salgas a manifestarte, ¿no? Del código postal y de la ideología. En febrero de 2021, un centenar de militantes de extrema derecha homenajean en el cementerio de la Almudena la División Azul. En este caso tampoco hubo cargas policiales y ni siquiera se dieron identificaciones de los que allí estaban. Ojo, recordemos que allí se produjo un discurso antisemita de una dirigente neonazi, Isabel Peralta, líder de Bastión Frontal, y ese día la Fiscalía no le quedó más remedio que abrir diligencias por la presión de la Federación de Comunidades Judías en España. Es que esto es muy fuerte. Y no hubo ni un antidisturbios allí. Ni uno, ni antidisturbios ni identificaciones. Continuamos, febrero de 2021. Cientos de personas se congregan en Sol en contra del encarcelamiento de Pablo Hasél. En este caso sí que hubo cargas policiales y se extendieron además durante toda la noche. Al final va a resultar que las cargas policiales sí que tienen algo de sesgo ideológico, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a Lorca. ¿Qué ha pasado con estos señores de derechas detenidos? Estarán en prisión preventiva, supongo. Pues no, los 6 detenidos por el asalto, uno de ellos miembro de Nuevas Generaciones, ¿Cómo? Hay un detenido del PP. De las juventudes del Partido del PP, Popular. como en los mejores tiempos de la Cale Borroca. O sea, las juventudes del PP tienen detenidos por participar en asaltos y disturbios. Llamativo. Pues de los 6 detenidos, como decía, ninguno se encuentra preso, están todos en libertad con cargos. Recordemos que los Jordis, por una protesta a las puertas de una administración, han pasado 3 años en prisión y que los titiriteros estuvieron 5 días aislados tras ser acusados de enaltecimiento del terrorismo. Para que todo el mundo lo diga, si eres de izquierdas, catalán o vasco, la policía y los jueces no te van a tratar exactamente igual que si eres facha y del barrio del Salamanca. Muchas gracias, Sara. La Base, un podcast basadísimo. Buenas tardes, Manu. ¿Qué nos traes? Buenas tardes, Pablo. Pues vamos a ver un par de cosillas de la prensa y la radio. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, pues siguiendo un poco con el enfoque de Sara, quiero que veamos algunos ejemplos de cómo muchos medios utilizan un lenguaje muy diferente en su tratamiento de este asalto instigado por el PP y Vox respecto al que usan habitualmente cuando hay altercados infinitamente menos graves en movilizaciones de trabajadores en huelga, de vecinos que defienden los servicios públicos, de movimientos sociales y de la izquierda en general.
Lo primero que cabe comentar es que al día siguiente del asalto al Pleno de Lorca no había absolutamente nada en las portadas de los principales diarios en papel. Absolutamente nada. Cero. En las portadas de periódicos después del asalto a un ayuntamiento. O sea, se ve que asaltar violentamente una institución democrática, agrediendo a policías, que hay vídeos, no merece suficiente atención como para ser portada. Claro, siempre y cuando durante el asalto se canten consignas fachas. Pero si en una manifestación de izquierda se rompe una papelera, yo creo que, oyentes de La Base, sabéis que esto serán portadas por tierra, mar y aire, esto serán tertulias, esto será espacio en las escaletas de los telediarios. Es alucinante. Totalmente. De hecho, ayer, comentando con una amiga que en el programa de hoy vamos a hablar de esto, resulta que ella ni siquiera se había enterado de lo que le estaba hablando. Lorca me decía que ha pasado. Gran poeta, ¿qué ha de la pasado generación del 27. O sea, es verdad que ha habido y continúa habiendo cobertura informativa de este episodio, pero seguramente mucho menor que si este asalto lo hubiera protagonizado otro tipo de gente. O alguien piensa que si hubiera sido gente de izquierdas o afectados por desahucios o afiliados a un sindicato quienes hubieran asaltado un ayuntamiento, o si esto hubiera pasado en Vic o en Sestao, no habría estado al día siguiente en las portadas de todos los periódicos. Bueno, yo creo que no solamente hubiera estado, seguramente habrían salido las caras de los detenidos en las portadas de los periódicos, como de hecho ocurrió con los jóvenes de Alsasua, que por participar en una pelea de bar con un guardia civil fuera de servicio, toda España conoció sus caras y sus nombres. Pues sería muy probable. Y ya os digo que mi amiga se habría enterado rapidito, porque habría salido hasta en la sección de deportes y hasta en El Tiempo, me lo estoy imaginando. La extrema izquierda hace subir la temperatura y la presión en Lorca. Bueno, veamos ahora algunas diferencias de lenguaje que dejan muy claro ese doble rasero de la derecha mediática. Una noticia del Mundo de este martes sobre lo sucedido en Lorca. Detenido un ganadero por el asalto al ayuntamiento de Lorca. Es el único asaltante que presuntamente agredió a un agente. Y lo repite en el interior de la noticia. Dice, efectivos del equipo de intervención de seguridad ciudadana de la policía local de Lorca han conseguido detener al único asaltante que presuntamente agredió a un agente durante la irrupción al lugar donde iba a desarrollarse el pleno. Vamos a ver. Se refiere al detenido como ganadero, utiliza 2 veces la palabra presuntamente y reitera también 2 veces, a pesar de los vídeos que hemos visto todos y todas, que este es el único asaltante que habría agredido a un agente. ¿Qué palabras utilizó el Mundo cuando se trataba no ya de un asalto como este, sino simplemente de manifestantes de otro signo? Pues os pongo un ejemplo. Noticia del Mundo sobre las cargas policiales en esa manifestación en Vallecas de la que hablaba Sara en defensa de la sanidad pública y contra los confinamientos para pobres que hizo Isabel Díaz Ayuso. Decía el Mundo. La policía vincula con la extrema izquierda a los 4 detenidos en Vallecas por agredir a los agentes. Los arrestados lanzaron piedras contra los agentes. Fijaos que aquí el Mundo no habla de vecinos de Vallecas, que sería el equivalente de llamar ganaderos a los asaltantes de Lorca, claro, sino que se refiere a ellos como la extrema izquierda. Y además no usa en ningún momento la palabra presuntamente cuando acusa 2 veces a los detenidos de haber agredido y lanzado piedras contra los agentes. Una nueva lección de ecuanimidad periodística por parte del diario El Mundo, que se va ganando a pulso que el rey de España les dé un premio al periódico más ecuánime, objetivo y que cumple a rajatabla las normas de la deontología periodística. Y cualquiera que diga lo contrario está atacando la libertad de prensa y defendiendo las dictaduras de extrema izquierda, que las de derechas ya las defienden ellos. Llegará pronto el premio de los Reyes, sin duda. Otra noticia del Mundo. Cargas policiales y grupos de extrema izquierda tras la concentración por el asesinato de Samuel en Madrid al grito de Ayuso fascista, estás en nuestra lista. Otra vez la expresión grupos de extrema izquierda en un titular que además elige destacar una consigna contra Ayuso en lugar de cualquier otra consigna contra la homofobia o cualquier consigna relacionada con el motivo real de la manifestación, que era protestar por un asesinato homófobo. Un ejercicio, amigos y amigas de La Base, para que se entienda todo esto. Un titular equivalente a este, pero referido a lo de Lorca, tendría que decir algo así. O sea, si el Mundo tratara lo de Lorca como trataron la concentración de los vecinos de Vallecas, tendrían que decir agresiones a la policía y grupos fascistas en el asalto violento al pleno de Lorca al grito de fuera rojos de mierda. Pero no. Ahí lo que el Mundo ve no son radicales de ultraderecha, ve ganaderos, de los cuales hubo uno que fue el único que presuntamente agredió a un agente. Otra lección de ecuanimidad y ética periodística por parte del Mundo. Seguro que vemos algún día en el Mundo un titular así como el que decía sobre una manifestación de ultraderecha. Media España espera que Lucía Méndez firme ese titular. Seguro que con dignidad. Bueno, otro ejemplo de esto en otro digital de derechas, El Independiente.
Detenido el primer ganadero por el asalto al Ayuntamiento de Lorca. La policía local de Lorca ha detenido al primer ganadero que ha logrado identificar y que presuntamente irrumpió este pasado lunes de forma violenta en las dependencias del consistorio lorquino. Es decir, otra vez ganadero, nada de manifestante de ultraderecha, y pulcritud en el uso del presuntamente. Ok. ¿Cómo informó El Independiente de esa misma manifestación en Vallecas que veíamos antes en la información del Mundo? Disturbios entre policía y antifas en una manifestación contra los confinamientos en Vallecas. ¿Vecinos de Vallecas? No, hombre, no. Antifas. Queda claro el doble rasero, pero ¿qué más nos traes? Queda claro. Un último ejemplo de esto para acabar en la radio, en la cadena de los obispos, la COPE. Estos fueron los calificativos que les dedicó Carlos Herrera a esos vecinos y vecinas de Vallecas que no asaltaron ninguna institución y que además fueron reprimidos en aquella manifestación en 2020 contra los confinamientos segregadores de Ayuso. Algunos cabestros, individuos de la izquierda radical, la liaron ayer en Vallecas. Hay esta muchachada de capucha, de póster del Che Guevara, no tienen ni puta idea de quién fue el Che Guevara. Digamos, tienen la neurona, le da para una transmisión nada más. ¿Dónde estabais, cuentistas? ¿En qué abrevadero, becerros, estabais vosotros allí hocicando? Bueno, finísimo en su uso de la lengua castellana. Yo creo Carlos que tenemos Herrera. que hacer un llamamiento desde la base a la salud pública. No es razonable presentar un programa de radio bebiendo aguardiente. Yo creo que eso es algo, o sea, que todos y todas estaremos de acuerdo más allá de ideologías. Creo que si hay algo transversal en España es como no trabajes bebiendo aguardiente. Parece razonable, Que Pablo. Bueno, vamos a escuchar ahora qué ha hecho la COPE con los asaltantes de Lorca. ¿Insultarles? No. Entrevistar a uno de ellos para que dé su versión y además con un tono y con preguntas súper condescendientes, a ver si así nos parece un pobre hombre que fue allí engañado, y además acabar la entrevista promocionando su empresa de quesos. Vamos a escucharlo. Tú fuiste una de las personas que ayer participó en ese asalto y que hoy te ha replanteado un poco la situación, ¿no? Cuéntamelos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que instigó ese movimiento violento? No sé, Pedro, si temes que esto tenga repercusiones para tu negocio y también algún tipo de repercusión penal. No sé, Pedro, si has intentado establecer contacto con alguno de los grupos políticos, de las autoridades, si esas disculpas que ahora nos cuentas se las has hecho llegar de alguna manera a las personas que ayer se pudieron sentir intimidadas por ese comportamiento. Tienes una empresa de quesos artesanos, además muy reconocida, creo. Sí, tenemos cabra de leche, la cual, pues, bueno, elaboramos nuestros propios quesos. Y bueno, creo que el sabor del queso no va a ser modificado por esto, ¿no? Es alucinante, es alucinante. O sea, ¿alguien se imagina esto al revés? Es decir, de un joven vasco detenido en una manifestación en la que ha habido enfrentamientos con la policía. Oye, una cosa, vosotros en el caserío producís cosas. Es que es alucinante. Claro, y además sacas muy buenas notas en el instituto. Y además sacas muy buenas notas y siempre ayudas a tu abuela a ir a la compra. Para que todo el mundo lo entienda, los vecinos de Vallecas son individuos de la izquierda radical, muchachada de capucha, becerros. Un momento que voy a beber un poquito de aguardiente, cuentistas, no tienen ni puta idea. Los asaltantes de Lorca hacen un queso buenísimo. Muchas gracias, Manu. En fin. La posverdad es simple y llanamente utilizar los sentimientos de la gente para atraparlos emocionalmente y meterles toda suerte de mentiras. Exacto. Eso es la posverdad. Pese a que los hechos demuestren lo contrario. Exactamente, pero cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú les puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. Bueno, tenemos al teléfono a Gloria Martín, concejala de Lorca que vivió en primera persona el asalto al ayuntamiento. Muchísimas gracias por atendernos, Gloria. Gracias a vosotros, de verdad, un placer. La primera pregunta, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo fue? Pues yo llevaba desde bastantes minutos antes de la hora en la que estaba previsto iniciar la sesión, que era a las 10 de la mañana, porque sabía que había convocada una manifestación que iba a terminar a las puertas del centro donde desarrollábamos el pleno, y llegué antes pues porque no me pillaran el atasco de tráfico. A las 10 tenía que empezar, como digo, el pleno. Nos comunican que el alcalde, el vicealcalde y el concejal de urbanismo están reunidos con un grupo de representantes del sector ganadero que habían pedido una reunión in extremis. Bueno, pues estuvimos allí esperando y aproximadamente sobre las 10:35 oímos un tumulto, muchísimo ruido. Salimos al pasillo y nos encontramos una marabunta de gente enfurecida que al grito de "no vais a salir vivos de aquí",
Los insultos me los ahorro porque son bastante desagradables, pero bueno, las amenazas de ese tipo. Afortunadamente las puertas de acceso a esas salas son bastante pequeñas, se colocaron los agentes y ese cordón no se pudo atravesar porque claro, dentro había vecinos que pacíficamente llevaban aguardando mucho rato, que estaban en, digamos, la parte contraria, ¿no? Afectados por la proximidad de los cebaderos a sus viviendas, claro. Colectivos medioambientales, bueno, eso podía haber sido, más los concejales señalados, por supuesto, que somos nosotros, podía haber ocurrido cualquier cosa si se saltan también ese cordón policial. Terrible. O sea, si se hubieran saltado el cordón policial, ¿tú crees que os podrían haber agredido? Estoy convencida, y más después de esa posverdad de la que vosotros hablabais con mucho acierto, de la que nos van llegando con cuentagotas ejemplos, ¿no? Mensajes de audio que se han viralizado por WhatsApp, en los que, bueno, aparte de insultos bastante desagradables, nos atribuyen barbaridades, en este caso a mí concretamente, ¿no? Como que yo personalmente he cerrado ya 150 granjas en Lorca y tenía previsto cerrar 1000. Bueno, es una manera de señalarme directamente por algo que yo ni he hecho, ni tengo previsto hacer, ni tengo el poder para poder ejecutar. Pero claro, ya se me pone en el disparadero, con nombres y apellidos. Entonces, cuando tienes a estas personas afectadas delante que están absolutamente desinformadas e intoxicadas, y además les han estado calentando la sangre durante los minutos previos de la manifestación, bueno, pues te quieren comer. ¿Quiénes son, Gloria, los instigadores de este asalto? ¿Quiénes son los jefes? Pues hay una cúpula empresarial, un lobby del sector, que luego en los vídeos aparecen precisamente como los pacificadores. Es decir, cuando ya tienen a la turba enfurecida, ellos aprovechan la presencia de las cámaras para aparecer diciendo no, tranquilos, 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 pero si 5 minutos antes eres tú quien les has estado metiendo esas cosas en la cabeza. Por un lado, esa parte, ¿no? Ese lobby empresarial, el que estaba reunido con el alcalde. Y luego, por supuesto, 2 partidos políticos, porque al final, si yo tuviera que resumir el germen de todo esto, es una pugna electoral brutal entre Vox y Partido Popular, que están intentando quedarse con este sector del electorado, ¿no? Que tradicionalmente en Lorca era del Partido Popular, pero claro, ahora llega Vox sin ningún complejo, lanzando una serie de soflamas. Y claro, esto gusta al sector, ¿no? Que estas apelaciones a que vamos a defender el campo hasta la muerte si es necesario. El Partido Popular se ve forzado a matizar su debate y a endurecerlo para estar a la altura de lo que están diciendo los dirigentes de Vox. Bueno, de hecho, hay un vídeo, Gloria, que yo he visto en el que la portavoz de Vox, pues una tal Carmen Menduiña, te insulta y parece que en cualquier momento te va a empujar o te va a pegar. Esta señora ataca a una vecina con la que yo tengo mucho trato, porque es el caso que dio origen a toda esta lucha en Lorca hace 6 años, una vecina que tiene problemas de salud psicológico importante a causa de todo esto, que es una mujer que entiendo que es débil. Tú no puedes acercarte, que eres concejala, y ponerte a lanzarle improperios, y yo me acerco a defenderla. El colaborador de esta señora de Vox ya tiene la cámara preparada, ella sabe perfectamente lo que me tiene que decir para tocarme la fibra. Yo reconozco, porque además lo tengo que decir, que es así, que soy de mecha corta cuando tocan a alguien que considero débil. Es normal, o sea, si están haciendo daño a una persona que no tiene cargo público, es que, vamos, o sea, no es que seas de mecha corta, cumpliste con tu obligación como concejal. Para eso fui a decirle ni se te ocurra y tal. Luego me di la vuelta intentando contar hasta 10. Si os dais cuenta en las imágenes, estoy todo el rato vuelta, pero claro, cuando ya se acerca a comerme con el dedo levantado, es que yo me tengo que defender, es que yo no puedo dejar que esta ultra me trate de esta manera y se sienta con el derecho a gritar, a soltar improperios, a darme órdenes. No, señora. Gloria, soy Gara Santana. El problema es suyo. Gara. Aquí te habla Gara, encantada de saludarte y bueno, sobrecogida por lo que narras en primera persona. Eso sucede, pero después al día siguiente, cuando ves que la prensa en papel, como comentaba antes Manu, no se hace eco de un hecho tan grave como invadir una institución democrática, ¿cómo te quedas como víctima? Sorprendida, porque a mí, con diferencia, con todo lo que se pasó, que fue muy duro ver a los vecinos asustados, con todo, los insultos, las amenazas, pero bueno, eso estamos acostumbrados desde hace 6 años. Para mí lo más terrible fue el asalto a la sede de la soberanía popular de mi pueblo, de mi ciudad, claro. Y que eso no estuviera en los medios ya no nacionales, sino internacionales.
a mí me sorprendió bastante. Sí que tengo que deciros que después, en estos días, sí que se han acercado hasta aquí periódicos y televisiones de todo el país que se están interesados por la cuestión. Pero en un primer momento yo pensé, digo, bueno, es que vamos a salir en toda Europa. Sara. Porque... ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes. Yo quería preguntarte, por lo visto parece que representantes políticos de la derecha se reunieron con los asaltantes antes de que se produjera este asalto. ¿Es esto así? Correcto, el viernes. El pleno se tenía que celebrar el lunes. El viernes anterior, a las 6:30 de la tarde, en un conocido restaurante de La Huerta, tuvo lugar una asamblea de ganaderos que no fue muy numerosa, porque hace tiempo ya que este discurso ya no cala tanto en la sociedad lorquina, ¿no? Porque se sabe perfectamente que esto ha pasado de ser ganadería tradicional a ganadería en manos de lobbies económicos que tienen a estos pobres ganaderos como esclavos. El caso es que se reúnen un grupo de personas y acuden representantes de Vox, concejales de Vox, los 2 que tiene, y 5 del Partido Popular, que bueno, ellos lanzan sus arengas allí, cada uno a ver quién era más gallito, y van calentando el ambiente. Previamente ya se habían encargado de traer a representantes, pues, eurodiputados, exministros, senadores, diputados, para ir caldeando a raíz de las declaraciones tergiversadas de Garzón, que ellos utilizan para que sea el pistoletazo de salida de la campaña de las autonómicas en Castilla y León, pues ya todo ha sido perfectamente orquestado. O sea, aquí no hay nada casual. Han ido alimentando en redes sociales, en ruedas de prensa, a través del WhatsApp, de sus grupos, una serie de discursos de nos queremos cargar el campo, los ecologistas somos no sé qué, los comunistas somos no sé cuánto, hasta que, bueno, pues han enfurecido a estas personas. Y luego, que para mí es interesante también, yo creo que hay personas que fueron mandadas a reventar el ayuntamiento, o sea, hacer lo que hicieron, porque se ven perfectamente las imágenes que graban las cámaras de seguridad del centro, ¿no? Cómo aparecen desde atrás y ya van como toros embistiendo. O sea, estaba claro. Yo siempre digo que PP construyó el relato y Vox puso la gasolina. Gloria, con sus tipos, sí. Muchísimas gracias por atendernos, mucha fuerza y mucha suerte. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Un abrazo. Bueno, tenemos también al teléfono al padre de uno de los 6 de Zaragoza, Francho Aijón. Muchas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotros. Gracias, Pablo. Francho, tu hijo espera una sentencia del Supremo que le puede llevar a la cárcel. ¿Cuántos años le piden? 7 años. ¿Qué hizo tu hijo? Acudir a una manifestación antifascista. Eso es lo único que hizo. ¿Hay algún vídeo en el que se le vea tirar piedras o hacer algo ilegal? No, la condena es precisamente por eso mismo, por actos vandálicos y violentos que no se demuestra en el juicio, y de hecho sí que hay un vídeo, pero en ese vídeo se demuestra todo lo contrario. Explícame qué pasó con los vídeos. Al parecer hay unos vídeos que no sirven para incriminar a nadie, que se les ve manifestarse pero en ningún caso cometer ninguna acción ilegal. ¿Por qué esos vídeos no se tuvieron en cuenta en el juicio? Pues mira, lo iba a presentar la Fiscalía y finalmente no lo presenta en el primer juicio. Entonces los abogados de la defensa se interesan en el vídeo, que es un vídeo de seguridad de la ciudad universitaria de Zaragoza, y cuando lo visionan se dan cuenta de que no aparecen ninguno de los 6, entre los que lanzan objetos a la policía. El juez Carlos Lasala visiona, obligado por la petición de la defensa, el vídeo, y en la sentencia afirma que ese vídeo, según su criterio, porque no usó peritaje, en ese vídeo no se ve nada, no se ve bien. Nosotros presentamos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un peritaje pagado de nuestro bolsillo para que hagan lo que creo que es su trabajo, e inadmiten la prueba. O sea, ni siquiera la aceptan dentro del recurso. Ya directamente la echan fuera porque dicen, y esto es para reírse si no fuera para llorar, que aunque no estuvieran dentro del foco, podrían estar fuera del foco. Es 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra, claro. Estaríamos ahora mismo. O sea, para que todo el mundo lo entienda, el juez no quiere atender a los vídeos porque allí no se ve a tu hijo hacer nada y prefiere creerse la versión de un antidisturbios, aunque no haya una sola prueba que permita identificar a tu hijo y a los otros 5. La versión contradictoria, Pablo. O sea, en la sentencia el juez admite que hay contradicciones, no puede ser de otra manera, entre las declaraciones del atestado y las declaraciones en sede judicial. Reconoce que él no es capaz de ver el vídeo. Cuando conseguimos un peritaje para el recurso en el Superior de Justicia de Aragón, inadmiten la prueba como no tal, y el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón añade un año más, sin ninguna prueba añadida,
un año más de los 6 a los 7 años. Es como que te peguen un bofetón y digan, si vienes a por más te doy. Es algo así, entendimos nosotros. No. Es impresionante. Muchísimas gracias por tu testimonio. A ti siempre, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias. Saludo. Bueno, para que todo el mundo lo sepa, el juez que juzgó a estos chavales tiene un nombre que aún estremece a muchísimos demócratas: Carlos Lasala. Carlos Lasala era un juez franquista del top que enviaba a la cárcel a los demócratas que luchaban contra la dictadura en España. Su hijo se llama exactamente igual y también es juez. En fin, parece evidente que cuando los manifestantes son de izquierdas hay una voluntad por parte de sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad y por parte de sectores muy importantes de la judicatura de ser enormemente contundentes, enormemente duros, aunque no haya pruebas, aunque no haya vídeos. Y sin embargo, en Lorca, que todo el mundo ha podido ver en sus televisiones lo que ha ocurrido, parece que se van a ir de rositas al final. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, empezamos ahora con la tertulia. Gara, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, estoy flipando, no solo por los dos testimonios que hemos escuchado, sino también por el modo en que se está gestionando esto. Yo escuchaba a Gloria, la concejala que lo vivió en primera persona, y me recordaba los testimonios del asalto al Capitolio en un documental que se ha hecho de HBO, sí. Cómo en ese caso las víctimas o quienes tuvieron que recibir ese descomunal ataque fueron los seguritas del propio Capitolio, y ellos narran en este documental esas 4 interminables horas. Y entonces cuando ves el documental es cuando se te queda el cuerpo como lo que ha pasado aquí. Y entonces me pregunto si nos vamos a convertir en una sociedad que, con la ausencia de medios de comunicación que hagan su trabajo, tengan que ver a 1 año vista o a 8 años vista un documental donde digan, hostias, esto pasó cuando y yo lo vi por la tele. Eso en un caldo de cultivo donde la gente pues llega a casa infrarremunerada, precarizada y sin tiempo para los espacios de comunidad, al final lo que invade tu casa es la televisión. Y ya contó Manu, como contó precisamente la televisión este capítulo, que si vamos a esperar a ver los nazis en las películas cuando ya el producto está empaquetado y no vemos a los fascistas que están atentando contra la democracia, me quedo preocupada. Precisamente eso, en este documental, que lo vi justo ayer para preparar este debate, se llama 4 horas en el Capitolio, sí. Lo que me llamaba mucho la atención es la total ausencia de mujeres en la turba que asalta el Capitolio. O sea, son todo hombres, lo que comentábamos irónicamente también en los datos, como hombres enfurecidos, ¿no? Sí, son en Lorca son solo hombres, ¿no? Aparecen en 4 horas que hay grabaciones en el asalto al Capitolio, son cientos de hombres y aparecen, creo que no se podían ni llegaban a 5, o sea, con una mano te daban para contar las mujeres que aparecían. Y si ves los vídeos del asalto a Lorca ocurre exactamente lo mismo. No sé si podemos poner, Lolo, un fragmento de este documental. Para ser un Proud Boy tienes que ser un hombre. Somos un grupo de hombres que cree en Dios y creemos que la forma de vida americana es la mejor. Somos como hermanos. Huelen nuestra testosterona acercándose a ellos. Huelen nuestra testosterona. Sí, huelen nuestra testosterona. A ellos. Somos Proud Boys. Lo mismo pasa en las imágenes del asalto al Ayuntamiento de Murcia. Son todo hombres. Y bueno, pienso que hay una cosa de la que no se habla tanto y que es la profunda reacción antifeminista que hay también detrás de estas ofensivas de la ultraderecha. O sea, al final Vox también, tengo un amigo que dice que Vox es el partido de los hombres divorciados. O sea, hay como un rencor también contra el feminismo detrás de todos estos asaltos y estos movimientos. Hay quien confunde a veces la testosterona con el sobaco, ¿eh? Eso nunca se sabe, Manu. Claro, yo creo que aquí no se trata de pedir que a esta gente les peguen los antidisturbios o que les metan a todos en la cárcel, ¿no? Sino de denunciar el doble rasero. O sea, el doble rasero de la policía, porque ahí no había antidisturbios, lo hemos comentado. El doble rasero de la justicia. Aquí no hay acusaciones de sedición, que con toda seguridad sí habría habido si se tratara de otro tipo de protesta, porque ya ha sucedido. Y el doble rasero de los medios de comunicación, que era lo que os intentaba contar antes. Y yo creo que sobre todo se trata de entender de a dónde nos conduce la intoxicación mediática permanente, las campañas sucias con bulos, los discursos de odio normalizados en los grandes medios, ¿no? Porque con tertulianos y con presuntos periodistas expandiendo bulos en prime time, entonces después cómo nos va a sorprender que pasen cosas como esta. Yo creo que el poder mediático dominante se ha convertido en uno de los problemas más importantes de España,
porque es el que está generando las condiciones de posibilidad para el auge del fascismo, ¿no? Luego muchos se preguntarán cómo hemos llegado hasta aquí y qué pudo pasar, pero si estamos en esta situación es por su responsabilidad en grandísima medida. Es decir, los discursos políticos de odio y los bulos que se expanden pues desde ciertos partidos y en las redes no tendrían el alcance que tienen si no fuera porque son normalizados y difundidos en los grandes medios de comunicación y luego pues llevan a que un grupo de gente pues haga cosas como estas. Entonces, si estamos en una situación así y podemos ir más lejos, es en gran medida por la responsabilidad, en mi opinión, del poder mediático. Y porque en una sociedad hipercomunicada como la nuestra, que quiero aclarar que eso me parece positivo, que todo el mundo tenga acceso a Internet, pero en una sociedad así, si el periodismo no hace su trabajo, alguien lo va a hacer. Y a lo que asistimos es, por ejemplo, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que nadie entiende el contexto de nada. Las páginas de Internacional de todos los diarios, y esto te lo dicen periodistas del país, no hace falta que lo diga yo, se han reducido a la mitad o a más de la mitad. Y entonces nos estamos continuamente mirando el ombligo, ¿no? Y entonces en este contexto la furia se desata de una manera que cualquier mensaje de WhatsApp o cualquier cadena tiene más valor que el telediario de las 9. Bueno, os voy a presentar a un nuevo fichaje de La Base, una TikToker, se llama Carla Galeote y nos trae una nueva sección. Bueno, Carla, bienvenida al equipo de La Base. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues encantada de estar aquí. Pues soy Carla Galeote y de día, bueno, intento ser estudiante de Derecho y en mis ratos libres hago vídeos hablando mucho y quejándome de política, todo en uno. Y mi sección, pues básicamente tratará de acercar la política a la gente joven y usar este espacio para precisamente intentar ser el altavoz de esa juventud reivindicativa y crítica que, por cierto, abunda mucho en nuestro país, aunque no lo parezca. Bueno, Lolo, pues mete cabecera. Las TikTokers hacen cosas con Carla Galeote. Venga, dale, Carla. Bueno, pues ara sí, bona tarda a tothom. És un autèntic plaer estar aquí para defensar que las TikTokers hacemos cosas. Pero, y ya me perdonarás, si me dejas decir una cosa muy rápido. Por supuesto. Ayer publiqué en mi Twitter que a partir de ahora, cada jueves, contaría con una sección en La Base, que per cert, moltíssimes gràcies. Y recibí cientos y cientos de comentarios misóginos y machistas regalándome rodilleras, que per cert, moltes gràcies, ho agraeixo molt, porque yo no tenía ninguna rodillera, dejando entrever que las mujeres solo podemos tener buenas ofertas laborales mediante favores sexuales. Esto, que soy consciente, desgraciadamente, que también lo han recibido mis compañeras Gemma MJ y Anita, que también tienen una sección en este programa, me parece una auténtica vergüenza, porque sí, oye, las mujeres nos valemos de sobras para conseguir lo que nos dé la gana por nuestros propios méritos. Madurad un poco, que ya no estamos en el siglo XII. Yo creo, tía, que a estos tipejos tenéis que hacerlos conocidos y seguro que se os ocurre alguna cosa. Recojo el cable de esta propuesta indecente, te lo juro. Dicho esto, vamos a la importante. Las TikTokers hacemos cosas. Oye, lo primero, ¿de dónde viene el nombre? Porque a mí esto de gente de Cataluña haciendo cosas me suena de algo. Bueno, ¿cómo me alegro de que me preguntes esto? Es un claro guiño y seguro que lo has pillado perfectamente a nuestro querido Mariano Rajoy y su mítica frase de los catalanes hacen cosas. Y yo, como joven y catalana, que per cert, ya aviso que seguirá alternando las dos lenguas como buena charnega que soy, me encantó esa frase de Rajoy y también hacer el remix de las TikTokers hacemos cosas, que también es un hito también a todos esos boomers que nos tachan de generación de cristal y de que no hacemos nada con nuestras vidas. Este programa asume que vivimos en un Estado plurinacional y, por lo tanto, las lenguas del Estado se utilizan. Así que, bienvenida a hablar catalán cuando tú quieras. Vamos a salir de aquí amb un au en catalán. Como poco. Como sigamos así, nos van a acusar de romper España otra vez, en fin. Ya te digo, seguramente se romperían desde España por la lengua catalana que no por blanquear a la ultraderecha y a sus vasallos. Dicho esto, y aquí empieza mi sección. Habéis estado comentando el asalto al Ayuntamiento de Lorca y haciendo un análisis por parte de un grupo de ultras y radicales mientras se daba un pleno en el que se debatía sobre las macrogranjas. Pues
¿Cómo te quedas si te digo que en ese grupo de ultras asaltantes había miembros de las nuevas generaciones del PP? La nueva Kale Borroka son las juventudes del PP. ¿Cómo cambian las cosas? Sí, como lo oyes, resulta que la derecha, que tiene esa manía de tachar a los jóvenes de la izquierda de radicales, perroflautas y asaltantes violentos, no dice nada, absolutamente nada, de que en ese grupo de ultras que, ojo, entraron en un ayuntamiento, hay jóvenes muy y mucho de derechas. Déjame adivinar, delito de sedición, terroristas, CDRs, ¿qué has encontrado en la prensa que se diga de esto? Pues aquí queria llegar jo, querido Pablo. Mirant una mica els mitjans de comunicació, he vist com Público, El Plural, El País, La Sexta, Telecinco, El Diario.es han publicado una noticia y han señalado a las nuevas generaciones del PP. Pero ABC, El Español, El Mundo no han dicho, nada. Preocupante y curiosimes, ¿no? Suerte que no son miembros de las juventudes de alguna formación política de izquierdas, entonces sospecho que sí habrían hablado del tema. Menos mal que no lo son, porque parece que quienes más nos tachan de dictadores y bolivarianos precisamente son los primeros en asaltar una sede democrática como es un ayuntamiento, para poner fin precisamente a la democracia. Mientras a unos se nos llama generación de cristal por denunciar las justicias dialogando y con el don de la palabra, otros lo hacen mediante la violencia y el odio con total impunidad, porque aquí se permite que los señoritos jóvenes cayetanos con trajes sean violentos, pero cuando la gente joven progresista salimos a defender injusticias de forma pacífica, se nos tacha ni más ni menos de delincuentes, terroristas y violentos. Replantegem-nos el per qué, y aquí termina mi reflexión. ¿Por qué se permite que los cayetanos, niños pijos, sean violentos sin problema y cuando la juventud obrera salimos a protestar pacíficamente, se nos tacha de terroristas? Yo no habría sabido decirlo mejor. Muchas gracias, compañera. Hasta pronto. Un placer. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, llegamos al final del programa y llegamos al final de esta primera semana de La Base. Volveremos el lunes. Me vais a permitir algunos datos de autobombo. Según Spotify, somos ya el segundo podcast que más ha destacado esta semana en España. Los datos de YouTube son impresionantes también. Hay que seguir trabajando duro, hay que seguir mejorando. Todo esto es posible gracias a vosotros y vosotras, los seguidores de La Base. Gracias a que cada día más gente se une a la República de Público para hacer posible este proyecto, pero necesitamos que más gente nos apoye y llegamos al último momento, que es el momento de la canción. Si estás en YouTube no vas a poder escuchar la canción, pero si te pasas a Spotify o a iVoox sí que vas a poder escucharla. Y es una canción que queremos dedicar a todos esos jóvenes, majos, buena gente, que salen a la calle a incumplir la ley con toda la impunidad y que algunos llaman la nueva Kale Borroka en el barrio de Salamanca. Con todos vosotros y vosotras, los Vaca.